Hola, ¿qué tal? Vamos a estar hablando de las funciones del aparato reproductor masculino. Aquí vamos a estar tocando sus funciones. Entonces, en el primer punto nos vamos a dar cuenta que es la producción de espermatozoides. Aquí nos vamos a dar cuenta que los testículos son los encargados en producirlos y vamos a darnos cuenta que estas son las células sexuales masculinas, que este proceso se va a llamar entonces espermatogénesis. En la segunda función es la producción de hormonas sexuales, donde nos vamos a dar cuenta que los testículos también producen testosterona, que es la principal hormona sexual masculina que ayuda al desarrollo de caracteres sexuales secundarios como el crecimiento de vello facial, corporal, una voz más grave. También va a influir también en las funciones sexuales y al libido también. En la tercera función va a ser la maduración de espermatozoides, porque los espermatozoides producidos en los testículos van a ser inmaduros. Estos van a trasladarse al epidimio, donde van a madurar y adquieren la capacidad de moverse y fecundar un óvulo. En la cuarta función, esta sería el almacenamiento de espermatozoides. Una disculpa. El epidimio es el lugar donde los espermatozoides se van a almacenar hasta que pase la eyaculación. La quinta función va a ser el transporte de espermatozoides, que nos vamos a dar cuenta que durante la eyaculación los espermatozoides son transportados desde el epidídimo hacia la uretra, a través de los conductos deferentes. A su vez, también nos vamos a dar cuenta que el espermatozoide se va a mezclar con el líquido seminal producido por las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulborretrales, y esto va a formar entonces el semen. La sexta función va a ser la eyaculación, que durante el acto sexual, la eyaculación va a permitir la liberación del semen, como comentábamos, que contiene los espermatozoides. Esto va a ser a través de la uretra hacia el exterior del cuerpo, y esto es esencial para la fertilización del óvulo en el sistema reproductor femenino. La séptima función, que ya sería la última, entonces sería la función sexual, que además de la reproducción, el aparato reproductor masculino también está involucrado en el placer sexual, la función eréctil, controlado por la testosterona y otros factores hormonales que habíamos comentado. En este video vamos a hablar de los órganos externos, que sería el pene y el escroto. Vamos a hablar de sus irrigaciones, de sus inervaciones, de su acción. Además, en los internos vamos a hablar de los testículos, del epidídimo, de los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulboretrales. Entonces ahí nos vemos. Vamos a estar hablando de los órganos sexuales externos del aparato reproductor masculino. Este video está enfocado en el pene. Aquí nos vamos a dar cuenta que el pene es un órgano copulador de los genitales externos. A su vez, nos vamos a dar cuenta que sus funciones van a dar salida de la orina y del líquido seminal a través de la uretra. Esta tendrá a su vez tres divisiones o tres porciones. Va a ser el glande, el cuerpo y la raíz, que estaremos hablando a detalle de ellos. Primero vamos a arrancar con la raíz. Nos vamos a dar cuenta de que la raíz se encuentra en el compartimiento superficial del pene. A su vez va a estar unido al periné, que si nos damos cuenta, este es el pene y este es el músculo periné. A su vez va a tener la raíz pues tres porciones. Las porciones que vamos a tener va a ser el bulbo del pene, que sería este, y también dos pilares a su vez, que estos dos pilares van a estar uno en cada lado. Ahora nos vamos a ir con el glande. Nos vamos a dar cuenta que el glande es la porción más distal del cuerpo esponjoso. Que si le hacemos aquí un zoom, este es el glande. Hay que recalcar que la parte media que estamos aquí es el glande y estos son los cuerpos cavernosos. Este es el cuerpo esponjoso y este es el glande. El glande a su vez nos vamos a dar cuenta que va a estar recubierto por piel y este lo vamos a denominar como prepucio. El prepucio va a ayudarle a dar protección y a su vez también que esta porción no esté tanto al exterior. Ahora, a su vez también en su parte superior vamos a tener el orificio, que este va a ser el orificio externo de la uretra.
Hablaremos también del cuerpo y nos vamos a dar cuenta que va a constar de 3 tejidos eréctiles. Estos 3 tejidos eréctiles va a ser 2 cuerpos cavernosos que tenemos aquí en la parte más profunda también, y también su cuerpo esponjoso, que aquí tenemos también el orificio de la uretra. Estas van a estar recubiertos también por unas fascias. Hay que recalcar que las fascias ayudan entonces a que si acaso una estructura se infecta, que no se vaya a pasar esta infección a estructuras adyacentes, o si tienen alguna anomalía, que no se dañe toda la estructura por completo. Eso es una función importante de estas fascias. Se tendrán 3 fascias, que estaremos hablando de las más profundas hasta las más externas. Primero vamos a tener la túnica albugénia. La túnica albugénia vamos a encontrarla entre los cuerpos cavernosos. Estas van a estar rodeando los cuerpos cavernosos. También la fascia profunda del pene, o también se le conoce también como la de Burke, que esta sería esta entonces. Esta va a estar rodeando tanto los cuerpos cavernosos, también los cuerpos, el cuerpo esponjoso, también su vena dorsal profunda, el nervio dorsal, y también el nervio dorsal y la arteria dorsal. A su vez también vamos a tener ahora el más exterior, que va a ser la fascia superficial del pene, o también se le conoce como el de Pardock. Esta nos vamos a dar cuenta que va a estar rodeando todas las estructuras, incluyendo la vena dorsal superficial, y esta va a estar unida a la piel. Ahora vamos a estar hablando también de su inervación, irrigación también, y también su venaje drenoso. En la irrigación vamos a darnos cuenta que vamos a tener las ramas de la arteria pudenda interna, que estas serían en esta ocasión. A su vez, su venaje drenoso va a ser la vena pudenda externa superficial. Y ya para cerrar vamos a tener la inervación, que esta inervación sería en esta ocasión por 3 nervios. Primero vamos a tener el nervio pudendo, que esta proporciona la inervación sensitiva y parasimpática y participa en la eyaculación. Aquí en esta imagen la vamos a tener el nervio pudendo, que es el que se marca de color verde, sería este. Casi no se alcanza a apreciar, pero aquí lo estamos señalando. Después vamos a tener el nervio esplánico pélvico. El nervio esplánico pélvico proporciona inervación parasimpática, y nos vamos a dar cuenta que va a jugar un papel importante en la función eréctil a través del plexo prostático, que en esta ocasión este sería el nervio esplánico pélvico. Y vamos a tener el nervio ingual, que el nervio ingual va a inervar la piel de la raíz del pene, y si nos damos cuenta, este es el nervio ingual. Vamos a estar hablando ahora en este video, en la segunda parte, de órganos sexuales externos del aparato reproductor masculino, y aquí hablaremos del escroto. Nos vamos a dar cuenta que la función principal del escroto es mantener la temperatura adecuada para que los testículos puedan producir esperma. Esta temperatura va a ser aproximadamente 2 grados menos que la temperatura corporal. Esto se va a lograr porque vamos a tener un músculo que va a tener un rol muy importante, que es el músculo cremaster. Este músculo cremaster nos vamos a dar cuenta que es el que estamos apuntando aquí con el precursor, Este músculo cremaster va a estar regulando la superficie del escroto al contraerse o arrugarse. Ahora, aquí en una situación vamos a darnos cuenta que cuando la temperatura exterior sea muy baja, este músculo se va a contraer y va a acercar los testículos al cuerpo. Esto con el fin de que los testículos se mantengan en una temperatura adecuada. Aquí el escroto también lo podríamos ver también como un tipo de radiador, que los radiadores a fin de cuentas su función es mantener la temperatura ideal. Ahora, el escroto también va a estar compuesto por una bolsa cutánea que contiene a los testículos. A su vez, vamos a darnos cuenta que la parte inferior está compuesta por el cordón espérmico, que el cordón espérmico lo tenemos de este lado. Ahora, está constituido por piel, que es la parte superficial, que nos vamos a dar cuenta aquí, y también por la fascia de Dartos.
Esta fascia de dartos del escroto es la porción profunda y va a tener fibras musculares lisas, que estas fibras musculares lisas las vamos a denominar como el músculo de dartos, que esta va a atravesar y se va a dispersar en la fascia de dartos del escroto. Ahora, nos vamos a dar cuenta que a la contracción del músculo de dartos le va a dar al aspecto al escroto de arrugado. Ahora nos vamos a ir con la irrigación y su inervación. Su irrigación nos vamos a dar cuenta que va a ser entonces por las ramas escrotales de las arterias pudendas internas y externas. A su vez también van a ser también de los ramos del plexo del sacro que van a inervar la porción anterior del escroto. Y para finalizar nos vamos a ir a su inervación. En su inervación nos vamos a dar cuenta que vamos a tener los ramos del plexo del sacro que inervan la porción anterior del escroto. A su vez, también nos vamos a dar cuenta que vamos a tener el plexo lumbar que va a inervar la región posterior del escroto. Ahora vamos a describir y explicar un poco los órganos internos del aparato reproductor masculino, comenzando por los testículos, que los testículos pues, son órganos genitales pares con forma ovalada. Su función principal va a ser la de producir espermatozoides y su función endocrina es la de también producir la hormona de la testosterona. Ahora bien, como dijimos que era un órgano par, pues van a estar divididos por un tabique que lo vamos a llamar tabique escrotal, y estos testículos pues van a estar dentro de la bolsa escrotal, como lo vemos aquí. Especialmente o específicamente hablando, va a estar en contacto con esto, los testículos van a estar en contacto con la túnica vaginal, con su capa parietal y su capa visceral. Así que esto van a estar dentro de esta bolsa escrotal y sostenido por esto que vemos acá, que es el cordón espermático. Este cordón espermático pues es un paquete vasculonervioso, además de incluir el conducto deferente que ahorita lo vamos a describir. Ya terminando de hablar de estos como partes externas del testículo, ahora vamos a hablar internamente, como lo vemos aquí. Aquí podemos notar que esto de acá, este azulito, es la capa parietal y por aquí va a estar la capa visceral, hablando de la túnica vaginal. Ahora bien, aquí todo esto que lo rodea, esto blanquito que lo rodea, lo vamos a conocer como túnica albuginea. Esta túnica albuginea pues lo que va a hacer es darle sostén a los testículos y darle sostén y forma. También con esto nos va a ayudar a tener su forma como ovalada. Vemos aquí estos triangulitos o estas pirámides que los vamos a conocer como lóbulos. Lobulillos testiculares. En estos lobulillos testiculares, que son pues, la parte funcional de los testículos, vamos a notar que pues vemos así como espaguetis o esas formas ovaladas de estos como túbulos, y que precisamente los vamos a conocer como túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, o más bien aquí en estos túbulos, se van a producir los espermatozoides. Así que aquí esta es la zona funcional, y también entre los túbulos seminíferos vamos a notar que, bueno, vamos a describir que aquí entre cada túbulo seminífero se van a producir la hormona de la testosterona. Entonces es lo que vemos aquí dentro de estos lobulillos. Y también pues notar que son varios. En esta imagen vemos como 10, pero en cada testículo vamos a encontrar 250 lobulillos testiculares, que dijimos que van a estar que adentro, en su interior, van a tener los túbulos seminíferos. En cada lobulillo pues son entre 1 a 4
túbulos seminíferos y 250 lobulillos. Ahora bien, se me olvidó mencionar pues que las células encargadas de producir testosterona pues son las células de Leydig, y las que producen los espermatozoides son las espermatogonias, que nos producen un espermatocito y se va convirtiendo hasta llegar a ser un espermatozoide. Ahora bien, vemos acá en esta parte como, bueno, vemos esta parte que lo vamos a conocer como el mediastino testicular, que es donde se van a juntar todos los espermatozoides y van a ir por el medio de estos conductillos, que de hecho lo vamos a conocer como conductillos diferentes. Estos conductillos diferentes van a ir a esta porción y bueno, más bien a este órgano que lo vamos a conocer como el epidídimo. En este epidídimo, lo principal que vamos a describir aquí es que aquí van a terminar de madurarse los espermatozoides. Este conducto aquí se van a terminar de madurar para que ya en el conducto deferente ya sean bien maduros. Entonces aquí pues se terminan de madurar los espermatozoides. Pueden durar hasta 21 días, pues es decir, unas 3 semanas, para que se termine de madurar perfectamente. Aunque aquí ya van maduros, pues aquí se terminan de madurar o maduran lo que les hace falta. Así que las porciones de este órgano del epidídimo pues lo vamos a conocer como la cabeza. También todo esto lo vamos a conocer como el cuerpo. Y finalmente pues tenemos la cola del epidídimo, para que nos dé paso a seguir esto que vemos aquí, que va a ser el conducto deferente, que se va a unir a las vesículas seminales, que ahorita vamos a describir. Y bueno, estos conductos deferentes pues van a meterse a cavidad pélvica, van a subir y meterse a la cavidad pélvica. Entonces, como es un tubo largo, pues lo tenemos que dividir en porciones para el estudio. Entonces vemos aquí que tenemos el epidídimo, ¿verdad? Entonces, como esta parte del tubo del conducto deferente está cerca del epidídimo, lo vamos a conocer como una porción epididimaria. Ya después que vaya subiendo y que pase por el cordón espermático, a eso lo vamos a conocer como todo esto más o menos, perdón, a todo esto lo vamos a conocer como su porción funicular, que es lo que decíamos que iba a pasar por el cordón espermático. Ahora bien, cuando ya pasa por la sínfisis del pubis, por ahí lo vamos a conocer como su porción inguinal, ya que es que está ya cuando se está metiendo a la cavidad pélvica. Y ya todo esto cuando se mete a la cavidad pélvica y pasa por la vesícula seminal, a eso lo vamos a conocer como su porción abdominopélvica, que aquí ya después se va a unir con la vesícula seminal dentro de la próstata, que la vesícula seminal nos va a dar un conducto y el conducto deferente se va a unir a él para que formen uno solo. Las vesículas seminales van a ser una de las 3 glándulas accesorias. Entonces vamos a empezar a escribirla. Como dijimos, se va a unir junto con el conducto deferente. Se van a meter a la próstata, y en la próstata esta vesículas va, y entre la unión de la vesícula y los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos deferentes van a formar el conducto eyaculador. En la vesícula exactamente, pues como dijimos, es una glándula accesoria y pues no tiene 2 funciones principales, que es bueno, una de ellas es almacenar espermatozoides para que no tenga que esperarse que lleguen directamente de los testículos, sino que ahí va a almacenar. Y la segunda es secretar bueno, sus células caliciformes secretan un líquido entre blanco amarillento, y este va a tener fructosa, que la fructosa nos va a ayudar como combustible para los espermatozoides. Va a tener aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas. Además,
pues es importante mencionar que de aquí va a ser como el 80% ya del contenido del semen. Y esto es lo que nos da la vesícula seminal. Bueno, las vesículas seminales. Hablando de la próstata, podemos notar lo siguiente. La próstata que es esta estructura de aquí, su tamaño más o menos es como de una nuez. También pesa de 20 a 25 gramos. Además de que, pues como lo hemos mencionado, la uretra y los conductos eyaculadores la van a atravesar. Que después se van a juntar estos y, como decíamos, nos van a formar la uretra prostática. Además de esto, podemos diferenciar varias zonas, que es precisamente por la relación anatómica entre estas estructuras. Lo principal, lo que nos va a rodear, la zona que nos va a rodear los conductos eyaculadores, lo vamos a conocer como la zona central. La parte que de hecho va a ser como el 70% de lo demás, del cuerpo de la próstata, que va a ser más o menos todo esto. Esto va a ser la zona periférica, que como decimos va a cubrir la mayoría de la próstata. Y también tenemos la zona periuretral y la zona transicional, que estas nos van a rodear precisamente a la uretra. La zona periuretral nos va a abarcar, como decíamos, parte de la uretra, y la zona transicional pues también nos va a abarcar un poquito más allá. Entonces, pues eso podemos mencionar de la próstata. Antes de que pasemos a lo siguiente, es importante mencionar que en la próstata es donde se va a producir lo que nos falta para componer el semen, que básicamente nos va a secretar un líquido alcalino para que neutralice lo ácido que vamos a tener en la uretra por su función urinaria. Entonces lo que nos deja la orina lo va a compensar con su parte alcalina del líquido del semen. Glándulas que nos hacen falta mencionar. Las glándulas accesorias que nos hacen falta mencionar son precisamente estas que se ven aquí, que las vamos a conocer como las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales. Estas glándulas bulbouretrales nos van a ayudar a lubricar la uretra pues precisamente para preparar este momento de la eyaculación. Estas glándulas nos van a secretar el líquido que conocemos como líquido preseminal, que como decíamos nos va a ayudar a lubricar la uretra. Pues este líquido también es alcalino para lo mismo, contrarrestar la parte ácida que nos puede dejar la orina en la uretra.